Hola a todos, bienvenidos a la sala 3 del Museo de la Isla. Esta sala se denomina Escala Marítima Maya. En esta sala vamos a poder apreciar el trabajo multidisciplinario del equipo durante la renovación del Museo de la Isla, ya que este es un museo biocultural. Dentro de esta misma sala vamos a poder ver el trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y conmigo como invitado especial se encuentra el profesor Jesús Benavides Andrade, director del Ecoparque Punta Sur de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel, quien también colaboró durante la elaboración de este museo. Muchas gracias por la invitación, Yasmin. Bueno, en esta sala vamos a hablar de los mayas y de Cozumel como un importante punto marítimo en el comercio. Entonces, la primera pregunta sería, ¿quiénes fueron los primeros pobladores de la isla de Cozumel? Bueno, los especialistas, la mayoría de ellos coinciden en que los primeros mayas que llegaron a Cozumel tenían rasgos culturales similares a los mayas establecidos aproximadamente en el siglo II a III antes de nuestra era, con grupos establecidos ya en el norte de la península de Yucatán. Estos grupos también relacionados culturalmente con mayas del Petén guatemalteco. Obviamente tuvieron la tecnología necesaria para poder cruzar el canal de Cozumel y progresivamente poblar la isla. ¿Y cómo es que Cozumel llega a posicionarse en la escala marítima? ¿Cómo llega a ser un punto importante en el comercio? Bueno, estamos hablando de diferentes procesos históricos a través de muchos años, de más de 2000 años, en los que ocurrieron muchas cosas. La primera fase de desarrollo, como decíamos, culturalmente, propiamente dicho, es del año 200 o 300 de nuestra era al 600. En esa época hubo un proceso de escisión o división de poderes en la isla, que terminó por la llegada de los itzáes provenientes de la zona de Tabasco. Estos mayas chontales, específicamente el grupo Putún que llegó a Cozumel, dominaban la navegación de cabotaje y lograron controlar políticamente y comercialmente también todo el contexto regional de la península de Yucatán. Bueno, Cozumel fue un centro importante de producción de sal, de miel, de abeja melipona, de cera, de algodón, y funcionaba como cabeza de puente en el comercio desde el Golfo de México, bordeando toda la península de Yucatán hasta Centroamérica. Y por ejemplo en Centroamérica se conseguían productos como pedernal y como obsidiana, que no eran propios de la región, y se intercambiaban con sitios internos por medio de rutas comerciales en la península de Yucatán, que muchos de estos sitios tenían relación con todos estos sitios costeros, y Cozumel era uno de los más importantes. Y claro que para llevar a cabo estas grandes rutas marítimas tenían que diseñar artefactos adecuados para realizar este tipo de travesías, como los que tenemos a nuestras espaldas. Bueno, pues la tecnología de la navegación fue evolucionando. Recordemos que era una navegación de cabotaje, y en esta navegación costera había embarcaciones diseñadas específicamente para navegar en esteros, pero también había otras que navegaban en el mar adecuadamente. Este tipo de elementos son anclas que se han encontrado en contextos en el litoral marino de la isla de Cozumel, y muestran la importancia que tenía la navegación para el sostenimiento de la política y la economía a nivel regional. Y este tipo de artefactos son unas anclas talladas en piedra, usadas para anclar sus canoas, así como este tipo de artefactos muy característicos de este tipo de transportación. De este lado tenemos unas piezas mencionadas, unas vasijas que son apilables. Sí, los mayas fueron muy prácticos. El entorno ritual en Cozumel fue muy importante, pero también el contexto comercial. Entonces, por ejemplo, utilizaban un tipo de vasijas apilables que se elaboraban en masa y que eran fácilmente transportables. Entonces esto garantizaba un beneficio económico mejor y más rápidamente, porque las mercancías se podían transportar de un lugar a otro de forma más rápida y eficaz.
Dentro de esta sala, así como estos artefactos de navegación, también tenemos artefactos muy especiales encontrados en la isla de Cozumel, como los que se encuentran a tus espaldas. Sí, artefactos ornamentales y rituales. Por ejemplo, aquí tenemos un collar de cadeíta y aquí tenemos unas piezas que son extraordinarias, que son piezas de jade relacionadas con la cultura olmeca. El contexto histórico de los olmecas es muy diferente al contexto histórico de los mayas en Cozumel. La cultura olmeca se estaba extinguiendo incluso cuando los mayas apenas estaban arribando a Cozumel. ¿Cómo fue que este tipo de objetos llegaron a la isla? Muchos especialistas piensan que en la época prehispánica también había saqueos y había comercialización de este tipo de objetos, y de alguna u otra forma, por la importancia comercial de Cozumel, estos objetos llegaron a la isla y fueron hallazgos arqueológicos muy importantes. Muchas de estas piezas perdieron su contexto arqueológico original, pero por ejemplo, estos cascabeles de cobre, que hablan de personajes importantes, y el material obviamente no existía en la región, fueron encontrados en un cenote en Punta Sur. Entonces es muy importante conocer el contexto arqueológico y relacionarlo con el uso práctico de estas piezas para conocer más sobre la cultura maya. Aquí tenemos unos cuchillos de pedernal, una navaja de obsidiana y este tipo de cerámica apilable que mencionabas, que es muy característica de la zona de la costa oriental de Quintana Roo. Y para conocer sobre la historia y poder hacer todo este tipo de enlaces de cómo eran las dinámicas del hombre prehispánico, ¿cuáles serían los pasos? Bueno, es que hay varias formas de conocer el pasado. Una es precisamente el contexto arqueológico. Otra también importante es el contexto documental. Y otra es la tradición oral, que a veces suele interpretarse según la versión de quien la realiza. Entonces, el más fidedigno de los tres es el contexto arqueológico. Y aquí vemos, por ejemplo, unas hachas de jadeíta que fueron encontradas en el litoral costero, y ya vemos cómo se han adherido a la piedra caliza por un proceso químico natural. Y esto nos muestra que a Cozumel no nada más llegaban los materiales, sino los productos elaborados, y este tipo de material y este tipo de hachas rituales eran muy importantes en el contexto de la cultura maya. Nos habla de la importancia del comercio en Cozumel también. Al igual que este tipo de artefactos, porque estos artefactos fueron encontrados como resultado de un naufragio, que era algo muy común en esos tiempos. Gracias a eso se encuentran muchos restos, sí, muchas evidencias. Pero los especialistas piensan que el conocimiento de los mayas con relación a la navegación y a la tecnología de la navegación era muy amplio. Desgraciadamente no se podían evitar los accidentes. Por ejemplo, cuando los españoles llegaron, despreciaron todo este conocimiento, y a los españoles les costó mucho esfuerzo y muchas vidas humanas el proceso del conocimiento, por ejemplo, de la temporada de tormentas tropicales y huracanes en la región. Entonces, este conocimiento que fue conseguido a través de años y años de experiencia y observación fue muy importante también. Ahora, ¿qué te parece si pasamos a la segunda sección de la sala 3? Vamos. Bueno, y sabemos, según los registros, que en Cozumel hubieron más de 30 sitios, más de 30 asentamientos mayas. Muchos de estos se perdieron ya que las construcciones eran de materiales perecederos como la palma, la madera, pero sitios esculpidos y elaborados en piedra, como esta recreación del templo de Miramar. ¿Qué nos puedes platicar sobre este tipo de edificaciones? Bueno, este edificio fue documentado a finales del siglo XIX por un grupo de expedicionarios que estaban comandados por William Holmes, que hizo una publicación al respecto, y afortunadamente tenían fotografías y se pudieron ver las características de esta edificación, que muestra unas columnas formando un pórtico de entrada de 3 accesos,
que esas eran características de la arquitectura de la costa oriental en la última etapa del desarrollo de los mayas en la región. Este sitio era un sitio que también estaba muy cerca de la costa. Recordemos que los sitios costeros también fueron marcadores para la navegación y pues hay diseminados en la costa oriental de Quintana Roo y también en la costa oriental y en este caso en la costa occidental de Cozumel. Aparentemente este edificio, según las crónicas, estaba a un poco más de una milla al norte del antiguo poblado de Xamacat, en Cozumel, que es el actual poblado de San Miguel de Cozumel. Había 4 poblados importantes en la época prehispánica, según algunos autores, que era Xamacat, San Gervasio, Buenavista y la antigua ciudad de Viquí, que es el actual poblado del Cedral. Y estos fueron los principales asentamientos en ese tiempo. Pero, ¿qué me dices de las edificaciones que se encuentran en la zona costera con puntos de navegación? Pues los investigadores relacionan estas edificaciones de diferentes dimensiones, pero hay muchas que son casas pequeñas, también con el estilo de edificación de la costa oriental, que podían aparentemente ser visibles desde la costa y eran marcadores para la navegación, y algunos avisaban de refugios cercanos para hacer la navegación más segura. Entre los mayas obviamente se ayudaban de fogatas, de braseros que producían humo en el día, fuego en la noche, y algunos otros elementos como banderas que eran palos largos con plumas de colores, y algunos accidentes geográficos del litoral también. De este lado vamos a poder observar la columna que se encuentra representada en esta réplica. Sí, recordemos que cuando la fotografiaron, pues estos edificios mesoamericanos, muchos de ellos están representados en piedra, pero todos tenían un forro de estuco. En este caso se representó con su forro de estuco, y también la pieza tenía un forro de estuco que le daba esta apariencia un poco diferente a la que tenemos en la actualidad, que ya perdió esa cobertura de estuco, pero muy interesante. ¿Te parece que avanzamos para ver los sitios de detalles? Adelante, vamos. Bueno, y de este lado tenemos una réplica del Códice Dresde. Este códice original se encuentra en Alemania, pero la razón por la que tenemos acá esta excelente réplica pues es porque en este vemos plasmada todo el conocimiento de los antiguos mayas, y existen muy pocos de estos en el mundo, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar sobre los códices? Bueno, de los códices mayas existen 4 códices prehispánicos en el mundo, pero con mucho el más completo es este códice, el Códice de Dresde, que lleva el nombre de la biblioteca de Dresde, en la que estuvo muchos años en Alemania, pero fue rescatado precisamente por su bibliotecario de la ciudad de Viena, de un particular, y sufrió muchos daños en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ya se habían tomado algunos apuntes de cómo estaba originalmente, y pues se pudo hacer ya gran parte de la traducción de la forma de escritura maya gracias a Códice Dresde, que los mayas pues tenían una forma de escritura ideográfica, pictográfica, pero algo muy importante que se pudo descubrir, que también tienen una forma logosilábica, que significa que algunos símbolos forman sílabas, y estas sílabas se pueden leer en el lenguaje maya yucateco, que es una de la gran importancia que tiene el códice también, que aparentemente estuvo hecho en el contexto de la península de Yucatán, pero data acontecimientos rescatados posiblemente de códices mucho más antiguos, y tiene la cuenta de los días, y también en este códice se presenta, y aquí se descubrió el manejo de la cuenta larga y del inicio de los tiempos según la cosmogonía maya, y es muy importante. También es un códice adivinatorio que trae los ciclos, por ejemplo, del planeta Venus, y digamos, también especifica los eclipses. Entonces este era un documento muy importante para la cultura maya, y es un documento muy importante para los investigadores y a la gente que le guste la cultura maya también.
Así como tenemos esta réplica que es un muy buen material visual para las personas cuando vienen a visitar, porque pueden ver a detalle inclusive el material del que estaban elaborados antiguamente los códices, que incluso está hasta estucado esta pieza. De este lado tenemos unas tabletas dentro del material tecnológico de apoyo que tienen las salas. De este lado tenemos una digitalización del códice original que se encuentra en Alemania para las personas apasionadas de la cultura maya. Y de igual forma de este lado tenemos unas tabletas donde podemos ver especies de la región y sus nombres en maya para que las personas se familiaricen más con estas palabras. Eso es muy importante, como tú mencionaste al principio, este es un museo biocultural y la estrecha relación que los mayas tenían con la naturaleza es muy importante, su forma de aprovecharla, pero también su forma de respetarla, ¿no? Entonces, pues es muy importante conocer esto y que se conozca aprovechando las nuevas tecnologías también. Bueno, ¿qué te parece si para finalizar nos damos un paseo en esta área donde tenemos piezas que fueron también rescatadas en sitios de Cozumel, pertenecieron a edificaciones, no sabemos bien la procedencia? Sí, son elementos arquitectónicos que son muy relevantes porque datan, por ejemplo, figuras que tienen relación con Kukulcán, que tienen relación con Nik, que es el dios del viento, que también tiene advocaciones ahí con el planeta Venus, pero también son piezas relacionadas con la guerra, por ejemplo, con puntas de lanza. Hay documentación de que en zonas de la costa oriental del Caribe incluso hubieron batallas navales, ¿sí? Batallas entre grupos étnicos diferentes por lograr el control de ciertos sectores. Muchos especialistas coinciden que se trata de sitios como Cozumel o específicamente de Cozumel. Entonces, en Cozumel también existía una dinámica cultural relevante con todas sus características como en toda la zona maya, como en toda la región maya. Bueno, y agradezco muchísimo tu visita para la explicación de la Sala 3 del Museo de la Isla. Con esto damos por concluido el recorrido. ¿Tuviste algo que agregar? Pues es muy importante conocer el patrimonio biocultural de Cozumel. Invito a los niños y los jóvenes de Cozumel a que investiguen más sobre estas raíces culturales que son nuestras, y qué bueno que se están haciendo este tipo de cápsulas para acercar a la gente en estos tiempos al acervo del museo, al Museo de la Isla, que es un museo vivo. Bueno, muchas gracias, esperamos vernos pronto y nos vemos para la próxima cápsula, la Sala 4.